La lluvia de Seattle caía en cortinas cuando Evelina Corazón sacó a rastras su segunda maleta del taxi. Su cabello castaño rojizo ya se le pegaba al rostro, pese a sus intentos por protegerse con la chaqueta. La ciudad se extendía ante ella, gris e imponente. Nada que ver con la cálida familiaridad de Boston que había dejado atrás. Pero precisamente de eso se trataba. Necesitaba lo desconocido. Necesitaba algo distinto. Necesitaba estar en cualquier lugar donde Derico Montero no estuviera. Nuevo comienzo. Ives susurró para sí, mientras manoseaba el teléfono buscando la dirección del apartamento de Cassia. Su mejor amiga se había mudado a Seattle hacía 6 meses, cuando Evelina la llamó 3 días atrás, entre sollozos, después de encontrar a Derico con su compañera de trabajo en el apartamento que compartían. Cassia no lo dudó ni un segundo. «Súbete a un avión ahora mismo. Te quedas conmigo y vamos a reconstruir tu fabulosa vida». El edificio de apartamentos era moderno, todo cristal y acero, tan distinto de las casas de ladrillo de Boston. Evelina pulsó el timbre y en cuestión de segundos, la voz entusiasmada de Cassia sonó por el interfono. «Sube ya, chica». Tercer piso, apartamento 3C. 20 minutos después, envuelta en una bata prestada y con una taza de té humeante entre las manos, Evelina sintió el primer destello de esperanza desde que su mundo se había derrumbado. Cassia estaba sentada frente a ella, con las piernas recogidas, escuchando con la feroz lealtad que solo una verdadera amiga puede ofrecer. «De verdad dijo que yo estaba exagerando», contó Evelina, con la voz aún cargada de traición. «¿Te lo puedes creer?» Entré y lo vi besándola, y según él la dramática era yo. Cassia le apretó la mano. «Derico es un narcisista imbécil que nunca te mereció. Pero esto, Eve, es tu oportunidad. Seattle es increíble. El café es espectacular. La gente es genial. Y créeme, los hombres aquí son mucho mejores». Evelina logró esbozar una sonrisa débil. «No estoy buscando hombres, Cass. Estoy buscándome a mí, a la versión de mí misma que perdí intentando encajar en la cajita perfecta de Derico. Entonces vamos a encontrarla», declaró Cassia, alzando su taza. «Por los nuevos comienzos y por los ex horribles que nos hicieron un favor al mostrar quiénes eran en realidad». Chocaron las tazas, y por primera vez en 3 días, Evelina se rió. La mañana siguiente amaneció fresca y despejada. La lluvia había limpiado la ciudad durante la noche. Evelina se plantó frente al espejo alisándose el vestido azul marino. En 2 horas tenía una entrevista de trabajo en una gran corporación. Cassia la había ayudado a postularse para un puesto de coordinadora de marketing. No era el trabajo de sus sueños, pero pagaría las cuentas mientras descubría cuáles eran esos sueños. «Te ves profesional y segura», anunció Cassia desde la puerta, con un termo de café en la mano. «Toma, lo vas a necesitar. Seattle funciona a base de cafeína». Evelina lo aceptó con gratitud. «Gracias, Cass, por todo. Prometo que pronto buscaré mi propio lugar». «Ni hablar. Te quedas aquí hasta que estés lista. Ahora ve a conseguir ese trabajo y muéstrale a Seattle de qué está hecha Evelina Corazón». El paseo hasta la cafetería cercana a la sede de Industrias Blackwood debía calmarle los nervios. En cambio, con cada paso se sentía más ansiosa. El edificio se alzaba ante ella. 30 plantas de cristal y ambición. Miró el reloj. Aún faltaban 40 minutos. Tiempo perfecto para un café más. El choque ocurrió tan rápido que Evelina apenas lo procesó. Un segundo estaba abriendo la puerta de la cafetería y el siguiente retrocedía tambaleándose. El café caliente se derramó sobre un caro traje gris carbón. «¿Qué demonios?»,
gruñó una voz grave. Evelina alzó la vista y se encontró con el par de ojos azul acero más intensos que había visto en su vida. El hombre era alto, superaba con facilidad el 1,80 m, con el cabello oscuro perfectamente peinado pese a la hora temprana. Su mandíbula estaba tensa y todo en él gritaba poder y control. Todo, excepto la enorme mancha de café que se extendía por su pecho. «Dios mío, lo siento muchísimo», exclamó Evelina, buscando servilletas en su bolso. «No lo vi. Solo iba a abrir la puerta. De verdad, lo siento mucho». «Acaba de arruinar un traje de $3,000», dijo él con frialdad, apartando sus manos. $3,000 por un traje. ¿Quién paga eso? Se le escapó a Evelina antes de poder detenerse. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Las personas que valoran la calidad y el profesionalismo. Dos cosas que usted claramente desconoce. El calor le subió al rostro. La vergüenza se transformó rápidamente en enojo. «Disculpe, fue un accidente». «Me disculpé. ¿Qué más quiere? Que mire por dónde camina en vez de tropezar como una turista». Sacó el teléfono, desestimándola por completo. «Ahora, si me disculpa, tengo un trabajo de verdad al que llegar». «Es usted increíble», le gritó Evelina, mientras se alejaba hablando por teléfono. «Absolutamente increíble». Se quedó allí, furiosa, con las manos temblándole por la adrenalina. «Así que mucho mejores hombres en Seattle. Aquel era tan imbécil como Derico, solo que con un traje mejor. O mejor dicho, lo había sido antes de que ella lo decorara con café». Cuando Evelina llegó al vestíbulo de Industrias Blackwood, ya había logrado recomponerse en su mayor parte. El espacio era impresionante. Mármol, arte moderno y ventanales de suelo a techo con vistas al estrecho de Puget. Un elegante mostrador de recepción dominaba el centro, detrás del cual se encontraba una joven con una sonrisa profesional. «Buenos días. Tengo una entrevista a las 9:30 con el señor Oliverio Grant, de Recursos Humanos», dijo Evelina, esperando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. «Por supuesto. Por favor, regístrese y tome asiento. Alguien bajará enseguida». Evelina apenas había tomado asiento en una de las butacas de cuero cuando se le acercó un hombre de aspecto amable, de unos 30 años. «Señora Corazón, soy Oliverio Grant. Muchas gracias por venir». «Gracias a usted por recibirme», respondió Evelina, estrechándole la mano. Oliverio la condujo hacia los ascensores, charlando con naturalidad sobre la empresa y el puesto. «La verdad es que estamos en un pequeño aprieto. La asistente personal de nuestro director ejecutivo se fue de manera bastante repentina y él es muy particular con la gente que trabaja a su lado». «Suena exigente», comentó Evelina al entrar en el ascensor. «Exigente es decirlo suavemente. Jaime Blackwood es brillante, visionario y absolutamente imposible de complacer. Espera perfección y se irrita cuando los humanos demuestran que lo son». El nombre despertó algo en la memoria de Evelina, pero no logró ubicarlo. El ascensor se abrió en la planta 20 y Oliverio la guió hacia una sala de conferencias con paredes de cristal. La entrevista transcurrió sin problemas. Oliverio parecía genuinamente impresionado con su portafolio del trabajo en Boston y conectaron por su amor compartido por las estrategias creativas de marketing. «Todo esto es excelente», dijo él, cerrando la carpeta. «Creo que sería perfecta para el puesto de coordinadora de marketing. Sin embargo, necesito plantearle algo más». Evelina alzó la mirada, atenta. «Nuestro director ejecutivo se ha quedado sin asistente y estamos desesperados. ¿Consideraría una asignación temporal como su asistente personal?»
Solo por un mes, mientras encontramos a alguien permanente. El sueldo es considerablemente mejor y le daría una gran exposición a nivel ejecutivo. Evelina dudó. No lo sé. No tengo experiencia como asistente ejecutiva. Es organizada, profesional y no parece intimidarse con facilidad. Créame, eso ya es más de lo que tienen muchos candidatos. ¿Qué dice? Piénselo como una aventura. Contra su mejor juicio, Evelina se oyó a sí misma asentir. De acuerdo. ¿Cuándo empezaría? ¿Qué le parece ahora mismo? Subieron en ascensor hasta la planta 30 y el estómago de Evelina dio un vuelco de nervios. El piso ejecutivo era más silencioso, más refinado, con alfombras gruesas y obras de arte que parecían originales y carísimas. Oliverio la llevó hasta un escritorio situado frente a una enorme oficina en esquina, con puertas de cristal esmerilado. Aquí estará su puesto. Déjeme comprobar si el señor Blackwood está disponible para presentaciones. Oliverio llamó una vez y entró. Evelina escuchó voces amortiguadas y unos segundos después, Oliverio asomó la cabeza. «Puede pasar. ¿Está listo para verla?» Evelina respiró hondo y entró en la oficina. Era espectacular. Ventanales de suelo a techo en 2 paredes y muebles minimalistas que probablemente costaban más que su coche. Y detrás del enorme escritorio, todavía con el traje manchado de café, estaba el hombre grosero de la cafetería. Sus miradas se cruzaron y el reconocimiento fue inmediato. «¿Usted?», dijeron al mismo tiempo. Oliverio los miró, confundido. «¿Se conocen?» «Es la mujer que arruinó mi Armani esta mañana», dijo Jaime Blackwood, con voz helada. «Y él es el hombre que actuó como si yo hubiera cometido un asesinato por un accidente», replicó Evelina. «Perfecto», dijo Jaime, aunque su tono indicaba exactamente lo contrario. «Oliverio, dije muy claramente que necesitaba a alguien competente». «Un momento», interrumpió Evelina, con el temperamento encendiéndose. «Soy perfectamente competente. Usted es el que cree que un traje vale más que la decencia humana básica». Jaime se levantó, y el simple movimiento hizo que Evelina diera un paso atrás sin querer. Era aún más imponente en su propio territorio. «Señora Corazón, déjeme aclarar algo. Dirijo una empresa de miles de millones. No tengo tiempo para descuidos, excusas ni dramas. ¿Puede manejar eso?» Algo en su tono, la pura arrogancia, selló la decisión de Evelina. No huiría, ni de ese trabajo, ni de esa ciudad, y desde luego, no de ese hombre insoportable. «Puedo manejar cualquier cosa que me lance, señor Blackwood. La pregunta es si usted puede trabajar con alguien que no le tiene miedo». Por un brevísimo instante, algo brilló en sus ojos azul acero. Sorpresa, respeto. Luego la máscara volvió a caer. «Ya lo veremos». «Oliverio, que Recursos Humanos procese su papeleo. Empieza de inmediato». Mientras Oliverio la sacaba de la oficina, Evelina oyó a Jaime murmurar: «Esto va a ser un desastre». De pie en su nuevo escritorio, mirando las puertas de cristal esmerilado cerrarse, Evelina no pudo más que estar de acuerdo. Pero había venido a Seattle para empezar de nuevo, para encontrarse a sí misma. ¿Y si eso implicaba enfrentarse a un director ejecutivo imposible y arrogante? Que así fuera. Ella era Evelina Corazón, y ya no se echaba atrás ante los desafíos. La primera semana de Evelina como asistente personal de Jaime Blackwood solo podía describirse como sobrevivir a un huracán de categoría 5. El hombre tenía reglas para absolutamente todo. El café debía estar exactamente a 175 grados. Negro, sin azúcar, entregado a las 7:15 en punto. Las reuniones se programaban en intervalos de 12 minutos porque, al parecer, 15 era un derroche y 10 resultaba apresurado.
Los documentos debían imprimirse en un tipo de papel específico y graparse en un ángulo exacto de 45 grados en la esquina superior izquierda. ¿Habla en serio con lo del ángulo de la grapa?, le preguntó Evelina a Oliverio el tercer día, mirando fijamente un documento que le habían ordenado reimprimir. Oliverio le dedicó una sonrisa compasiva. Completamente. Te dije que era particular. Particular es querer las cosas ordenadas. Esto roza lo obsesivo. A pesar de los estándares imposibles, Evelina se negó a rendirse. Cada vez que Jaime la corregía con ese tono cortante y condescendiente, ella reprimía la réplica y rehacía la tarea. Cada vez que él se quedaba hasta tarde, ella se quedaba aún más. Cada vez que la desafiaba, ella respondía al reto. El viernes por la tarde estaba agotada, irritada y de manera extraña eufórica. No había pensado en Derico ni una sola vez en 5 días. Había estado demasiado ocupada anticipando las necesidades de un hombre que parecía funcionar a base de eficiencia pura y lógica fría. Necesito los archivos. Morrison llamó Jaime desde su despacho. Evelina tomó la carpeta que había preparado esa misma mañana, anticipando exactamente esa solicitud, y entró en la oficina. Aquí están, junto con el contrato Sullivan para la comparación y el análisis de mercado del último trimestre. Jaime alzó la vista de su ordenador, con una sorpresa genuina cruzándole el rostro. Eso es exactamente lo que necesitaba. Lo sé. Leí la agenda de la reunión del lunes. Por primera vez desde que había empezado, algo parecido a la aprobación brilló en sus ojos. Bien hecho. El cumplido, pequeño como era, provocó una calidez inesperada en el pecho de Evelina. Se giró para salir antes de que él notara su sonrisa. Señora Corazón la llamó cuando ya llegaba a la puerta. «Puede irse a las 5 hoy. Se lo ha ganado». Miró el reloj. Eran las 4:47. 13 minutos completos de regalo. Gracias, señor Blackwood. Esa noche, Cassia insistió en celebrar la supervivencia de Evelina con vino y pizza. Se sentaron en el pequeño balcón del apartamento, viendo cómo el sol se ponía sobre la ciudad. «Entonces, ¿el rey de hielo se está descongelando un poco?», preguntó Cassia, rellenando las copas. «Me dijo que hice un buen trabajo hoy. Creo que eso equivale a un desfile en el mundo de Jaime Blackwood». «¿Game? ¿No es señor Blackwood?». Cassia alzó una ceja. Evelina sintió que las mejillas se le calentaban. «Así lo llama todo el mundo». «Ajá. ¿Y todo el mundo se sonroja cuando dice su nombre?». «No me estoy sonrojando. Es el vino». Cassia se rió. «Claro, cariño. Claro». El lunes siguiente trajo un nuevo desafío. Evelina llegó a las 6:45 de la mañana, como se había vuelto habitual, solo para encontrar a Jaime ya en su escritorio, con un aspecto más desaliñado del que jamás le había visto. La corbata estaba floja, el cabello ligeramente revuelto y el cansancio le ensombrecía la mirada. «Señor Blackwood, ¿todo está bien?», preguntó, dejando su café. «El acuerdo de Tokio se está viniendo abajo. Quieren renegociar los términos y tenemos una reunión del Consejo en 3 horas, en la que debo presentar una solución que todavía no tengo». Evelina ya sabía lo suficiente sobre la expansión en Tokio como para entender lo que estaba en juego. Era un proyecto de $200 millones, la mayor incursión de Industrias Blackwood en los mercados asiáticos. ¿Qué quieren cambiar? El reparto de beneficios. Proponen 60-40 en lugar de 50-50. Se frotó los ojos. «Si acepto, el Consejo pensará que soy débil. Si nos retiramos, perdemos 2 años de trabajo previo». «¿Y si no se reparten beneficios?», se oyó decir Evelina. Jaime alzó la cabeza. «¿Cómo dices?».
¿Y si en lugar de pelear por porcentajes, lo reestructuran como una asociación con requisitos de reinversión? Ambas partes se comprometen a reinvertir el 30% de las ganancias en la expansión durante los primeros 5 años. Muestra colaboración en lugar de competencia y compromiso a largo plazo en vez de ganancias inmediatas. El silencio se alargó entre ellos. Evelina se preguntó si se habría excedido, si él le recordaría que solo era una asistente y no una estratega. En lugar de eso, Jaime se recostó en la silla, observándola con una intensidad nueva. Eso podría funcionar. Al consejo le importa el crecimiento y a Tokio la estabilidad. Esto cubre ambos frentes. Durante las 2 horas siguientes, trabajaron juntos. Evelina buscaba investigaciones y precedentes mientras Jaime construía la presentación. Se sentía natural, como si sus mentes encajaran, anticipando las necesidades del otro. Cuando Oliverio llegó para preparar a Jaime para la reunión del consejo, los encontró rodeados de papeles, tazas de café y la energía de un verdadero avance. ¿Ustedes dos durmieron aquí?, preguntó Oliverio. Mejor, respondió Jaime, recogiendo los documentos. Encontramos la solución. La reunión del consejo fue un éxito. Jaime presentó el acuerdo reestructurado y fue aprobado con entusiasmo. Esa misma tarde, Tokio aceptó los nuevos términos. Cuando Jaime regresó a su despacho, Evelina seguía en su escritorio, terminando las tareas del día. ¿Sigues aquí?, observó él. Quería asegurarme de que todo quedara archivado correctamente para mañana. Jaime se detuvo en la puerta y se volvió hacia ella. Su idea de esta mañana salvó el acuerdo. Fue un razonamiento excepcional, señorita Corazón. Evelina corrigió ella antes de poder evitarlo. Puede llamarme Evelina. Algo cambió en su expresión, como una pared que se agrieta apenas un poco. Evelina, gracias, de verdad. Cuando desapareció en su oficina, Evelina permaneció muy quieta, con el corazón haciendo cosas extrañas en su pecho. Era territorio peligroso. Jaime Blackwood era su jefe, imposiblemente exigente, desesperantemente arrogante, y desde luego no alguien por quien debería estar desarrollando sentimientos. Y aún así, las 2 semanas siguientes se difuminaron en un ritmo de madrugadas, noches largas y momentos de conexión inesperada. Jaime empezó a pedir su opinión en las reuniones. Ella comenzó a anticipar sus estados de ánimo, a saber cuándo presionar y cuándo darle espacio. Desarrollaron una especie de lenguaje tácito, capaces de comunicar pensamientos enteros con una sola mirada. Entonces, apareció Derico. Evelina salía del edificio tras otra jornada de 12 horas cuando escuchó la voz familiar a su espalda. Evie, espera. Se quedó paralizada, cada músculo tenso. Lentamente se giró y encontró a Derico Montero en la acera, exactamente igual que siempre, con su sonrisa ensayada y su corte de pelo caro. ¿Qué haces aquí, Derico? He venido a llevarte a casa, cariño. Esto de huir ya ha durado suficiente. ¿Huir? La voz de Evelina se elevó. Me engañaste. En nuestro apartamento, con alguien que juraste que solo era una compañera de trabajo. Fue un error. Estaba estresado y no significó nada. Sabes que te quiero. Intentó tomarle la mano, pero Evelina dio un paso atrás. No, se acabó. Tengo una vida aquí, en Seattle. Por favor. Trabajas en un empleo que odias, vives con tu amiga, finges ser feliz. Yo te conozco, Evie. Necesitas estabilidad, me necesitas. Ella ya ha terminado, dijo una voz firme. Evelina se giró y vio a Jaime en la entrada del edificio.
con una expresión lo bastante fría como para congelar el estrecho de Puget. Derico lo evaluó de arriba abajo, activando de inmediato su instinto de vendedor. ¿Y usted quién es? Su empleador, respondió Jaime con frialdad. Y también la persona que está a punto de llamar a seguridad si no se va de inmediato. Ivy, ¿quién es este tipo? Alguien que entiende la palabra no. Algo que tú nunca aprendiste, dijo Evelina, sintiendo cómo la presencia de Jaime le devolvía la firmeza. Vete, Derico, no me llames, no me escribas, no vuelvas a aparecer donde trabajo. Se acabó. El encanto de Derico se evaporó. Te arrepentirás. Cuando estés sola y luchando, recuerda que hubo alguien que te quiso. Ella nunca estará sola, dijo Jaime en voz baja, con absoluta certeza. Ahora vete antes de que te arreste por acoso. Derico se marchó mascullando amenazas que ninguno de los dos reconoció. Cuando desapareció, Evelina soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Gracias, susurró. ¿Estás bien? La voz de Jaime fue más suave de lo que ella jamás la había oído. Ahora sí, lo miró. Más allá del director ejecutivo, más allá del jefe imposible, hasta el hombre que la había defendido sin dudar. ¿Cómo supiste que debía salir? Lo vi acercarse desde mi ventana. La forma en que te tensaste, supe que algo iba mal. Hizo una pausa. ¿Era el exnovio? ¿La razón por la que viniste a Seattle? Sí. Lo sorprendí con otra mujer. Decidí que necesitaba un nuevo comienzo. Su pérdida, dijo Jaime simplemente. Vamos, te llevo a casa. No tienes que hacerlo. Lo sé, pero voy a hacerlo de todos modos. El trayecto hasta el apartamento de Cassia fue silencioso, cómodo. Cuando llegaron, Evelina se giró hacia él. Jaime, sé que solo soy tu asistente, pero gracias por defenderme esta noche. No eres solo mi asistente, Evelina. Sus miradas se encontraron en la penumbra del coche. Eres la mejor asistente que he tenido jamás. Y además, te estás convirtiendo en algo más. Una colega, una amiga. La palabra quedó suspendida entre ellos. Ambos sabían que no era del todo cierta, pero ninguno estaba preparado para nombrar lo que realmente crecía. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Evelina. Ella observó cómo su coche se perdía en la noche de Seattle, consciente de que su nuevo comienzo había tomado un rumbo inesperado. Había huido para escapar de un hombre y estaba empezando a enamorarse de otro. La diferencia era que Jaime Blackwood no se parecía en nada a Derico Montero. Jaime la hacía querer ser mejor, más fuerte, más capaz. La desafiaba, la frustraba, y cada vez más aceleraba su corazón por razones que no tenían nada que ver con plazos de trabajo. Iba a ser complicado. Pero por primera vez desde Boston, Evelina no tenía miedo de lo complicado. La mañana siguiente a la aparición de Derico, todo se sentía distinto. Jaime la esperaba cuando Evelina llegó con el café a las 7:15, algo que nunca había hecho antes. «Buenos días», dijo ella, de pronto tímida. «Buenos días. Quería asegurarme de que estabas bien después de anoche». «Lo estoy. De verdad». «Gracias otra vez». Él asintió, pero no se refugió en su oficina como de costumbre. Se quedó y compartieron el café en un silencio cargado de cosas que ninguno estaba listo para decir. Las semanas siguientes fueron una tortura deliciosa. Jaime encontraba excusas para trabajar de cerca con Evelina. Sus manos se rozaban al intercambiar documentos y ninguno se apartaba de inmediato. Las noches largas se volvieron habituales, pero ahora hablaban de más que trabajo. Él le contó sobre su madre, fallecida cuando él tenía 12 años, y cómo eso había endurecido a su padre, volviéndolo obsesivo con la perfección.
Ella compartió recuerdos de su propia madre, viva pero distante, incapaz de entender los sueños creativos de Evelina. Quería que fuera abogada, admitió Evelina una noche, mientras organizaba archivos y Jaime revisaba contratos. Estable, respetable. Aburrido. Habría sido una abogada terrible, dijo Jaime. Ella alzó la vista, indignada, y lo encontró sonriendo. Sientes demasiado. Cuestionas demasiado. Eso es una virtud en lo que haces, pero el derecho requiere más rigidez. ¿Eso fue un cumplido? Fue una observación. Y sí, también un cumplido. Esos momentos aterraban a Evelina porque la hacían desear cosas que no debía desear. Jaime era su jefe. Involucrarse sería poco profesional, potencialmente desastroso, y aún así, la forma en que él la miraba a veces como si fuera un rompecabezas que deseaba desesperadamente resolver, le hacía pensar que quizá él sentía la misma atracción imposible. Entonces llegó la gala anual de Industrias Blackwood. Tendrás que asistir, le informó Oliverio 2 semanas antes del evento. Se espera que todos los asistentes ejecutivos estén presentes. No tengo nada que ponerme para una gala, protestó Evelina. Cassia, que escuchaba la llamada en altavoz, intervino de inmediato. Excursión de compras este sábado, sin objeciones. El vestido que Cassia encontró era perfecto, de un verde esmeralda profundo que resaltaba los destellos ámbar de los ojos color avellana de Evelina. Se ceñía a sus curvas antes de caer hasta el suelo. Elegante, sin exagerar. Cuando Cassia la obligó a probárselo, incluso la vendedora suspiró. «Pareces una princesa», declaró Cassia. «Parezco a alguien que se esfuerza demasiado. Pareces una mujer que conoce su valor. Cómpralo, Ivy». La noche de la gala, las manos de Evelina temblaban mientras se maquillaba. Era ridículo. Solo era un evento de trabajo. Jaime apenas lo notaría entre cientos de invitados. Se equivocaba. Cuando Evelina entró al salón de baile del Hotel Four Seasons, recorrió la sala buscando un rostro conocido. Encontró a Jaime casi de inmediato, cerca del bar, con un smoking perfectamente entallado, conversando con una impresionante rubia vestida de rojo. Laurena Precio, del departamento legal, reconoció Evelina. Laurena había dejado muy claro su interés en Jaime. A punto estaba de retirarse cuando Jaime miró hacia la entrada. Sus miradas se cruzaron a través del salón y Evelina vio cómo todo su porte cambiaba. Se quedó completamente inmóvil, olvidando la conversación con Laurena, con la mirada fija en Evelina y una intensidad que le robó el aliento. Cruzó la sala como un hombre en misión, dejando a Laurena a mitad de frase. Evelina dijo al llegar, su nombre, en su voz, sonó como una oración. «Estás hermosa». «Gracias. Tú tampoco estás nada mal. Baila conmigo». No fue una pregunta. Evelina asintió sin pensarlo. La mano de Jaime se posó en la parte baja de su espalda, cálida a través de la tela fina del vestido, mientras la guiaba a la pista. Cuando la tomó entre sus brazos, todo lo demás desapareció. Solo existían la música, la presión suave de su mano en su cintura y la forma en que se movían juntos, como si llevaran años bailando y no solo segundos. «No debería estar haciendo esto», murmuró Jaime, con los labios cerca de su oído. «¿Haciendo qué?» «Desearte. Trabajas para mí. Es inapropiado». El corazón de Evelina dio un salto. «Jaime, pero no puedo detenerme. Créeme, lo he intentado». Su mano se tensó ligeramente en su cintura. «Desde el momento en que entraste en mi despacho cubierta de café y furia, te metiste bajo mi piel, Evelina Corazón». «Yo también lo siento», admitió ella. «No quería». «Después de Derico,
Me prometí no volver a perderme en nadie más, pero tú eres distinto. ¿En qué sentido? Me haces querer ser más, no menos. Me desafías en lugar de cambiarme. La canción terminó, pero ninguno se movió. Permanecieron en medio de la pista mientras el mundo giraba a su alrededor. Jaime, ahí estás. Apareció Laurena a su lado, con una sonrisa afilada. El alcalde quiere hablar contigo. El hechizo se rompió. Jaime dio un paso atrás y su máscara profesional volvió a colocarse. Por supuesto. Disculpa, Evelina. Ella lo vio alejarse, con el cuerpo aún vibrando por su cercanía y la mente en ebullición por su confesión. El resto de la noche pasó como un borrón. Evelina conversó, sonrió y trató de no mirarlo, pero sentía su mirada siguiéndola constantemente. Cuando decidió irse cerca de las 11, se sorprendió al encontrarlo esperándola junto al guardarropa. «Te llevo a casa», dijo. «Jaime, ¿puedo tomar un taxi?» El trayecto fue silencioso, cargado de tensión. Al llegar frente al edificio de Casia, ninguno hizo ademán de salir del coche. «Hablaba en serio antes», dijo Jaime al fin. «Sobredesearte. Pero soy tu jefe, Evelina. Involucrarnos complicaría todo. Lo sé. Si hacemos esto, si lo intentamos, necesitas entender algo». Se giró completamente hacia ella. «No soy bueno en las relaciones. Soy controlador, exigente y pongo el trabajo por delante. Todas las mujeres con las que he estado se han ido porque no pude darles suficiente». «¿Y si no necesito más de lo que puedes dar?», susurró Evelina. «¿Y si quien eres es suficiente?». Jaime alzó la mano y le sostuvo el rostro con una suavidad que contradecía sus palabras. «Mereces todo, Evelina. No a alguien que está roto». «No estás roto», susurró ella, inclinándose hacia su tacto. «Eres cuidadoso, reservado, pero no estás roto». Él acortó la distancia y sus labios se encontraron en un beso que no tenía nada de la contención educada de la oficina. Fue crudo, urgente, cargado de semanas de deseo reprimido. Evelina respondió con la misma intensidad, deslizando las manos en su cabello, acercándolo más. Cuando finalmente se separaron, respirando con dificultad, Jaime apoyó la frente en la de ella. «Esto es una idea terrible». «Probablemente», admitió Evelina. «Podría perder mi trabajo. Podría ser acusado de favoritismo». «Lo sé», dijo él. «Pero no creo que pueda detenerme». Su pulgar recorrió el labio inferior de ella. «No quiero detenerme». «Entonces no lo hagas», respondió Evelina. «Ya resolveremos lo demás». Volvieron a besarse, esta vez con más suavidad, sellando una decisión que lo cambiaría todo. La semana siguiente fue un delicado equilibrio entre profesionalismo en la oficina y momentos robados fuera de ella. Jaime la llevaba a cenar a restaurantes tranquilos donde no los reconocieran. Hablaban durante horas, compartiendo sueños y miedos que nunca habían contado a nadie. Evelina descubrió que Jaime quería revolucionar las prácticas de construcción sostenible, pero temía que el consejo jamás aprobara la inversión necesaria. Jaime descubrió que Evelina había querido ser artista, pero había enterrado ese sueño para complacer a su madre práctica. «Deberías pintar», le dijo una noche, con los dedos entrelazados con los de ella. «Hace 5 años que no tocas un pincel. Es hora de empezar de nuevo». 2 días después, llegó una entrega al apartamento de Casia. Pinturas profesionales, pinceles, lienzos y un caballete. La tarjeta decía simplemente: «Para los sueños que creíste perder». J. Evelina lo llamó de inmediato. «Jaime, esto es demasiado». «Es una inversión».
respondió él. Creo en apoyar el talento. No soy talentosa. Déjame ser yo quien juzgue eso. Todo iba demasiado bien. Evelina debería haber sabido que no podía durar. La crisis llegó de la mano de Derico, que evidentemente no había aprendido la lección. Apareció en Industrias Blackwood, logrando pasar seguridad al afirmar que era el hermano de Evelina. La acorraló en el aparcamiento subterráneo cuando ella se marchaba. Te advertí que te arrepentirías de dejarme, gruñó Derico, sujetándola del brazo. Suéltame, exigió Evelina, intentando zafarse. Hasta que me escuches. Sé lo de tu jefe. También te he estado observando. ¿De verdad crees que alguien como Jaime Blackwood se interesaría seriamente por ti? Eres un rebote, Ivy. Una distracción temporal. Las palabras dolieron más de lo que deberían, porque reflejaban sus propias inseguridades. Ella es lo mejor que me ha pasado en la vida. La voz de Jaime atravesó el garaje como una cuchilla. Apareció desde detrás de un coche, con el rostro cargado de furia. Y si no le quitas las manos de encima ahora mismo, haré que te arresten por agresión. Derico soltó a Evelina de inmediato, pero no había terminado. Ella te está usando para ascender. Es lo que hace. Se engancha a hombres exitosos como un parásito. Basta, dijo Jaime, colocándose delante de Evelina. Tienes 10 segundos para abandonar esta propiedad antes de que llame a la policía. Después de eso, me aseguraré personalmente de que te acusen de allanamiento, acoso y todo lo que mis abogados puedan sostener. La valentía de Derico se desmoronó. Se fue, no sin antes lanzar a Evelina una mirada cargada de odio. Cuando desapareció, Jaime se volvió hacia ella y su rabia se transformó en preocupación. ¿Te hizo daño? No, estoy bien. Solo alterada. Ella temblaba, sobrepasada por la adrenalina y la emoción. Jaime la rodeó con los brazos y la estrechó con fuerza. No volverá a molestarte, te lo prometo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque me encargaré de ello. Nadie amenaza lo que es mío. Evelina se apartó ligeramente para mirarlo. ¿Tuyo? Jaime pareció darse cuenta de lo que había dicho, pero no se retractó. Sí, mío. Si tú quieres, Evelina, quiero que esto sea real. No solo cenas a escondidas y besos secretos. Te quiero en mi vida, públicamente y para siempre. ¿Y el trabajo? ¿Las complicaciones que te preocupaban? Mañana Oliverio publicará el puesto de coordinadora de marketing. Tú lo ocuparás y contrataremos a una nueva asistente. Problema resuelto. ¿Así de simple? Así de simple. Sonrió de verdad, una sonrisa que Evelina nunca le había visto. Pasé años construyendo muros para protegerme de sentir demasiado. Y luego, tú chocaste contra mi vida, literalmente. Derribaste cada uno de ellos. Te amo. Probablemente debería decir eso antes de pedirte que reordenes tu carrera por mí. Los ojos de Evelina se llenaron de lágrimas. Me amas de una forma completa, inconveniente e irrevocable. Yo también te amo, susurró. Incluso cuando eres imposible, exigente y ridículamente obsesivo con el ángulo de las grapas. Jaime soltó una carcajada libre y genuina. Cásate conmigo. ¿Qué? Sé que es rápido. Sé que deberíamos salir más tiempo, hacerlo bien. Pero nunca he estado tan seguro de nada. Cásate conmigo, Evelina. Déjame pasar el resto de mi vida demostrando que no eres una distracción ni una fase, eres todo. Evelina miró a esos ojos azul acero y vio su futuro reflejado en ellos.
Un futuro de desafíos y crecimiento, de arte y ambición, de un amor que la hacía más grande, no más pequeña. Sí, dijo. Sí, me casaré contigo. Jaime la besó allí mismo, en el aparcamiento, bajo las luces fluorescentes, sellando una promesa que ninguno de los dos habría imaginado cuando chocaron frente a una cafetería semanas atrás. 6 meses después, Evelina estaba de pie en su primera exposición artística, con el brazo de Jaime rodeándole la cintura. Sus pinturas llenaban las paredes, explosiones vibrantes de color y emoción. Las críticas habían sido generosas, las ventas mejores de lo esperado, y Casia ya planeaba la celebración. «¿Qué se siente?», preguntó Jaime, besándole la sien. «Como si por fin me hubiera encontrado a mí misma. Siempre supe que la verdadera tú era extraordinaria». Ricardo Blackwood se acercó, radiante de orgullo. «Querida mía, tienes un talento real». Jaime hizo bien en invertir en esos materiales de arte. «Gracias por creer en mí». A los dos. Mientras Evelina conversaba con los invitados, mostrando su obra y contando su historia, se vio reflejada en una ventana de la galería. Apenas reconocía a la mujer segura y luminosa que la miraba de vuelta. Esa no era la chica rota que había huido de Boston, ni siquiera la mujer insegura que había llegado a Seattle buscando un nuevo comienzo. Esa era Evelina Blackwood, artista, esposa, y prueba de que, a veces, huir te lleva exactamente al lugar donde debes estar. Más tarde esa noche, acurrucada junto a Jaime en su nuevo apartamento con vistas al estrecho, Evelina pensó en todos los giros que la habían llevado hasta allí. La traición de Derico, el choque en la cafetería, el trabajo imposible con un hombre imposible que resultó ser perfectamente posible de amar. «¿En qué piensas?», murmuró Jaime, trazando círculos perezosos en su brazo. «En lo afortunada que soy de que tengas un pésimo sentido del tiempo y entres en cafeterías justo cuando mujeres torpes están abriendo puertas». Él rió suavemente. «Creo que tú chocaste conmigo. Detalles importantes. Gracias por no dejarme ir aquel primer día, cuando entré a tu despacho hecha un desastre», dijo Evelina. «Pudiste haberme echado, pero me diste una oportunidad». «Tú te diste esa oportunidad», respondió Jaime. «Te quedaste cuando fue difícil. Luchaste cuando yo era imposible. Te ganaste todo lo que tienes». «¿Lo ganamos?», corrigió ella. «Juntos». «Juntos», repitió él, besándola con suavidad. Seattle brillaba bajo un cielo nocturno despejado, lleno de promesas y posibilidades. Evelina había huido para empezar de nuevo, y terminó encontrando algo que ni siquiera sabía que buscaba. Hogar. No un lugar, sino una persona. No una huida, sino una llegada. Y cada día, con Jaime Blackwood, incluso los imposibles, era exactamente donde debía estar. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.